Bueno, vamos a empezar con la materia estadística general. Antes de empezar con los conceptos básicos de la estadística general, vamos a hablar un poquito de la estadística. ¿Qué es la estadística? ¿Sí? ¿Qué es la estadística? Bien, la estadística, ¿sí?, es una ciencia moderna, o sea que es inductiva y permite ser una herramienta para ¿quién? Para el profesional. Para el profesional que hace ¿qué? Justamente el profesional que toma decisiones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es una herramienta que me permite tomar decisiones. ¿Sí? Y cuando uno toma decisiones, ¿cuándo se toman las decisiones? A ver, preguntemos acá. Vos cuando decidiste estudiar, ¿qué carrera? Informática. ¿Sí? Muy bien. Informática. En ese momento, cuando vos decidiste estudiar informática, fue, ¿qué? En un momento determinado. Dijiste, quiero estudiar informática, ¿o no? ¿Cuándo fue? En el último año. ¿Qué año? 2016. ¿Sí? Bien. 2016. O sea, el 2016. ¿Estamos en el 2019? ¿O no? O sea que esa decisión fue hace mucho tiempo, ¿o no? ¿Sí? Bueno, en el momento que vos tomaste la decisión, ¿sí?, en ese momento para vos era un presente. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Presente. ¿Y cuándo te darás cuenta si la decisión que tomaste es, ¿sí?, es buena o no es buena? ¿Cuándo te vas a dar cuenta si la decisión que tomaste es buena o no es buena? Tercero o cuarto de la facultad. Ahí ya voy a saber. O sea, ¿en qué año más o menos? Ahí depende. 2023, 2024. No sé, vos sabrás cuándo vas a terminar, ¿no? Vos sabrás cuándo vas a terminar. Pero ese momento, ¿qué es? ¿Presente? Futuro. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Que es un futuro? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, las consecuencias que uno tiene cuando toma una decisión en un momento dado, recién las va a entender en el futuro y sabrá en el futuro si la decisión que tomó es correcta o incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay un proceso en la toma de decisión que vos tomás la decisión en un presente y recién te vas a dar cuenta si esa decisión fue acertada o no en un futuro. Y para los simples mortales que estamos presentes acá, los futuros ¿cómo son? Inciertos. ¿Sí? O sea, están plagados de incertidumbre. Inciertos. No sé lo que me depara el futuro, pero tenés que tomar una decisión. Entonces, en este proceso interviene la estadística. ¿Por qué interviene la estadística en este proceso? Porque la estadística no te va a decir lo que va a pasar en el futuro porque no es futurología. La estadística lo que te permite es evaluar cuáles son los riesgos que vas a tener de la decisión que vos tomaste para un futuro incierto. ¿Sí? ¿Está? Doy un ejemplo sencillo. Vos todas las mañanas, si salís de tu casa, ¿sí?, observás, algunos observan el servicio meteorológico.
ese servicio meteorológico que te va a decir si ese día va a llover o no va a llover. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bueno, supongamos que saliste a la mañana, leíste el servicio meteorológico, ¿no? Y el servicio meteorológico te dice 40% de probabilidad de lluvia. No está lloviendo, pero dice, mire, a la tarde hay un 40% de probabilidad de lluvia. Entonces vos tenés que tomar una decisión de un futuro incierto. ¿Estamos de acuerdo que el futuro es incierto? No, no. Porque ¿va a llover o no va a llover? No lo sé. No lo sé. Futuro incierto. ¿Y cuál es la decisión que tengo que tomar? ¿Llevo paraguas o no llevo paraguas? ¿Está claro? ¿Llevo paraguas o no llevo paraguas? Es una decisión muy sencilla, muy simple. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Supongamos que vos decidís llevar el paraguas. Llevo el paraguas. ¿Cuál es el riesgo que asumís? Eso es lo que te permite la estadística ver. ¿Y el riesgo cuál sería? Sería de que yo lleve el paraguas y no llueva, ¿o no? ¿Sí? Porque si llevo el paraguas y llueve, no es un riesgo, es un acierto, ¿o no? Bienvenido sea. Y nadie te va a felicitar si acertás. ¿Estamos de acuerdo o no? Nadie te felicita si acertás. Y uno tiene que aprender de los errores, por eso es la estadística. La estadística justamente me permite evaluar el riesgo y poder aprender de esos errores. Entonces, el riesgo es que yo lleve el paraguas y no llueva. ¿Y cuál es ese riesgo? Y que tengo que estar todo el día con el paraguas encima, ¿o no? Molesto, ¿o no? A veces me lo puedo olvidar, ¿está claro? Bien, ¿ahora es el único riesgo que puedo cometer? No. Porque puedo decidir no llevar el paraguas, porque uno dice 40% de probabilidad de lluvia, no llueve. ¿Sí? No llevo el paraguas. ¿Qué pasa si no llevo el paraguas y llueve? Porque ese es el otro riesgo, ¿o no? Porque si no llueve, nadie le preocupa porque es una decisión acertada. El problema es que si llueve y no llevo el paraguas, ¿qué va a pasar? Me mojo todo, ¿o no? Entonces tengo que evaluar cuál de los dos riesgos es peor. Si tener el paraguas todo el día, aunque me moleste, o mojarme y después por ahí tener que estar en cama 5 días por enfermedad, ¿o no? ¿Está claro? Y ahí es donde tomas la decisión. ¿Por qué tomas la decisión? Porque asumís el riesgo. ¿Sí? Si tomás la decisión de llevar el paraguas, asumís el riesgo. Si tomás la decisión de no llevar el paraguas, también asumís el riesgo. Entonces ahí sí fue una decisión. Sí fue una decisión. Si vos agarraste el paraguas porque sí, no fue una decisión porque no evaluaste los riesgos. O por ejemplo, está lloviendo, abrís la puerta de tu casa, está lloviendo y llevo el paraguas. Eso no es una decisión, ¿o no? ¿Está? Decisión es cuando el futuro es incierto. Eso es una decisión. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, acá interviene la estadística, porque la estadística no es que va a anular la incertidumbre, jamás la incertidumbre se puede anular. Lo que hace la estadística es minimizar ese riesgo. ¿Estamos? Bien. Ahora, volvamos un poquito atrás. Vos tomás una decisión para un futuro, pero para tomar una decisión, ¿qué necesitamos? Información, ¿no? Información. Muy bien. ¿Y la información de dónde la obtenemos? Del pasado. Ahí está. El pasado nos permite tomar información o nos permite tener información. Sin pasado no puedo tomar decisiones.
porque la experiencia es fundamental para la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la estadística también va a estar presente acá, porque lamentablemente el pasado no da información. El pasado, ¿qué da? Datos. Nunca el pasado da información. Lo único que hace el pasado es dar datos. Datos. Entonces, ¿por qué la estadística también interviene ahí? Porque nuestro objetivo, y esto va a ser el primer tópico que vamos a abordar en esta asignatura, es que nosotros vamos a tener que tomar los datos, procesarlos y convertirlos en información. En este caso, estadística. ¿Sí? Yo tengo que agarrar estos datos y procesarlos y convertirlos en información. Información estadística. ¿Sí? Esa información es la que me va a permitir, ¿qué cosa? Tomar decisiones. ¿Por qué? Porque esa información me va a permitir a minimizar el riesgo. Yo voy a minimizar el riesgo porque me voy a basar en la experiencia pasada. ¿Entendido? Y este es el proceso de que hace la estadística. La estadística está presente acá, en el procesamiento de datos, pero también está presente en la toma de decisiones y está presente en el análisis del futuro. ¿Sí? Por eso hoy en día no podemos decir que la estadística está exenta en las distintas disciplinas. ¿Está? Porque todas las disciplinas tienen este proceso en la toma de decisiones. O deberían, mejor dicho, tener este proceso en la toma de decisiones. ¿Sí? Deberían tener información, por supuesto consistente. Cuidado, porque muchos creen que los datos son información. El dato es dato, no es información. ¿Sí? Es más, el dato mal obtenido me puede dar una mala información. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay que procesar los datos, de qué tipo de datos estamos, ¿sí?, trabajando o estamos hablando, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado también, esto va para los informáticos, ¿sí?, de las bases de datos. Porque si yo la base de datos no sé cómo fue armada, no sé cómo fue concebida, y es muy probable que no me sirva. Entonces, ahí tenemos nuestro proceso, ¿sí?, de decisión. Presente en todas las disciplinas y presente en todas las profesiones. Este proceso de la toma de decisiones es donde la estadística hace su aporte y su trabajo. ¿Qué vamos a ver en esta materia? Y así terminamos con la presentación de la materia estadística. ¿Qué vamos a ver? Esta materia tiene varias facetas, ¿no? Primero, una estadística que se llama descriptiva. ¿Qué significa una estadística descriptiva? Y podemos describir el pasado, que es el procesamiento de datos y convertirlos en información, pero también podemos describir el presente continuo, que es otra manera de describir, ¿sí?, lo que está pasando, ¿o no? Y eso es lo que también vamos a estudiar, y es parte de la estadística. El pasado es procesar datos, punto y aparte, es un tema. El otro tema, que es fundamental, es cómo yo modelo, ¿sí?, el presente continuo. ¿Qué quiero decir con el presente continuo? Algo muy sencillo. Hay variables en la naturaleza que se han comportado de una manera,
se siguen comportando de la misma manera y nadie puede, ¿sí?, dudar que se seguirán comportando de la misma manera. Entonces, eso que siempre ocurrió y suponemos que siempre va a ocurrir, se puede modelar. Y eso es describir lo que se llama el presente continuo, que es otra parte de la estadística descriptiva. ¿Sí? Más o menos como en la física. Por ejemplo, si yo agarro este marcador que tengo acá en la mano y lo suelto, ¿qué va a pasar con el marcador? Fuerte. Se cae. ¿No? Muy bien. ¿Y por qué saben que se cae? ¿Qué tienen? La bola de cristal. Ven el futuro. Me están describiendo algo que va a pasar, que todavía no ocurrió. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y por qué podemos describir algo que va a pasar si todavía no lo vi? Porque hay una ley que sustenta este principio, ¿o no? ¿Cuál es la ley? La gravedad. La ley de la gravedad. ¿Sí? Y entonces fíjense que la ley de la gravedad tiene, inclusive la caída libre, tiene una ecuación, ¿o no? Fíjense que algún físico que dijo, muy sencillo, bueno, si siempre que solté el marcador se cayó, tratemos de estudiar, ¿no? Si esto que siempre ocurrió y ocurre de la misma manera, si se puede escribir en una ecuación matemática. Entonces apareció el modelo de caída libre, ¿o no? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, cuidado con este concepto de la descripción. La mayoría de los autores estadísticos creen que describir solamente es describir el pasado. Yo puedo describir el presente continuo. Yo puedo decir, mira, esta variable que siempre ocurrió de esta manera, sigue ocurriendo de la misma manera, puedo generar un modelo matemático que me permita, ¿sí?, proyectar qué es lo que va a ocurrir. Como ustedes pueden calcular cuánto tiempo va a tardar este marcador en caer al piso. ¿O no lo pueden calcular? Sí, señor. Entonces podemos nosotros hacer lo mismo en estadística. Si tenemos variables que siempre ocurrieron de una misma manera, yo puedo generar un modelo que me permita ¿qué? Me permita decir, bueno, perfecto, esta variable, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿O no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Ahí está. Y esa es una descripción. Y esta es la parte de estadística general. Describir. Describir lo que pasó, lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. El único concepto diferente con la física, estadística de física, es lo siguiente. Que la estadística no describe lo que va a pasar, sino describe lo que puede llegar a pasar. Está clara la diferencia, ¿no? ¿O no? ¿Qué puede llegar a pasar? Por eso ningún servicio meteorológico, a no ser que esté lloviendo en este momento, te va a decir 100% de probabilidad de lluvia. ¿Qué te va a decir? 60, 40, 20. De alguna manera que te está diciendo, no sé. Tomá vos la decisión y vos tomás el riesgo. O sea, dicho de otra manera, puede llover o no puede llover. ¿Está claro? Ahí está el planteo de lo que es la estadística. Como herramienta, ciencia herramienta. Bueno, esto nos permite introducirnos al siguiente, o mejor dicho, al primer tema, ¿sí?, conceptual que vamos a ver en esta materia, que es el procesamiento de datos. Nosotros con esto introducimos al siguiente tema de la materia, que es procesar datos. Justamente es agarrar esta parte del pasado, procesarlo y convertirlo en información. Por supuesto que en nuestro caso será información estadística, ¿o no? Información que después vemos cómo la vamos a usar. Hay una segunda parte de la estadística que tienen algunas carreras,
que es la estadística aplicada para algunas carreras o bioestadística para otras carreras, que es lo que se llama inferencia estadística, que es justamente la aplicación inductiva de la estadística. O sea, bueno, con todos estos datos que usted me da y con todos los modelos que usted me está dando, ¿cómo tomo las decisiones? ¿Cómo tomo las decisiones? Bueno, eso no es un alcance de esta materia. Hay que esperar la segunda parte de la materia, ¿o no? Que es estadística aplicada. Entonces, con esto lo que hacemos es cerrar el concepto de lo que es la estadística y sobre todo particularmente la estadística general, y vamos a pasar a un siguiente tema, o mejor dicho, primer tema de la materia, que es el procesamiento de datos.